en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista, investigador. También es Mario, el gamer. Y Arquímedes, el señor sabelo todo. También es Gotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria, a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, Tocino, ¿cómo estás? Muy feliz, Jan. Te cuento que hoy tengo un invitado muy especial. Es mi primo Chicharrón Segundo. Hola, Yang. Hola, Tocino. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bienvenido, Segundo. Te conectaste en el momento oportuno, porque nos acompañarás a Leemos Juntos. ¿En serio? ¡Qué bueno! Entonces no esperemos más. Es momento de Leemos Juntos. ¿Cómo están, chicos y chicas de primero y segundo de secundaria de todo el Perú? Bienvenidos a Leemos Juntos. Empezaremos este programa con una dinámica sencilla. Yo soy Miguel Campana y lo más bonito que tengo es mi familia. Ahora quiero que ustedes hagan lo mismo en sus casas o desde donde estén viendo este programa. Cierren sus ojos, se concentren y digan su nombre y apellidos. Luego abren los ojos y decimos qué es lo más bonito que nos ha pasado en la vida. Identificarnos es quizá una de las actividades que más veces hacemos en los diferentes momentos por los que atravesamos, cuando somos niños, en la adolescencia y así sucesivamente. Esta dinámica ha sido un pretexto para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro nombre, con el que nos identificamos frente a los demás, y sobre las cosas más interesantes o importantes que hemos experimentado hasta este momento. El texto literario que hoy leeremos es un poema dedicado a la vida. Hoy vamos a compartir con ustedes el siguiente poema: Oh mi yo, oh vida. Oh mi yo, oh vida. Oh mi yo, oh vida. Todas esas cuestiones me asaltan. Del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios. De mí mismo que me reprocho siempre, pues, ¿quién es más necio que yo, ni más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás. La pregunta, oh mi yo, la triste pregunta que vuelve, ¿qué hay de bueno en todo esto? Y la respuesta, que estás aquí, que existen la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que quizás tú contribuyes a él con tu rima. Este poema tiene un inicio muy emocional. Luego viene la descripción de lo que le genera exclamar las frases, donde parece dibujarnos un escenario triste, difícil, poco motivado, hasta que llega la pregunta, ¿qué hay de bueno en todo esto? La respuesta de ese yo poético enciende la luz e instala la esperanza. Que estás aquí, que existe la vida y la identidad. ¿Recuerdan la dinámica que hicimos al principio? El simple hecho de haber realizado ese acto de cerrar los ojos, pensar en nosotros mismos, decir nuestros nombres y lo más bonito que hemos vivido en este mundo,
Es también una manera de darnos cuenta de quiénes somos. Somos un yo, identificados con un nombre, con apellidos que nos conectan con nuestros padres. Somos parte de una nación, descendientes de una cultura. Estamos construyendo nuestro futuro aquí, desde un pueblo, un caserío, un distrito, con sueños y esperanzas. Desde esta reflexión, ¿cómo responderían ustedes a la pregunta del poema ¿qué hay de bueno en todo esto? Ahora, las y los invito a elaborar su árbol genealógico, en el que ubicarán desde la generación de sus abuelos hasta el lugar de donde son cada uno de los miembros de tu familia. Luego, ponle un título a tu árbol genealógico, uno que identifique a tu familia. Este reto lo puedes hacer también junto a tus familiares. Jan, quiero compartir algo contigo, algo muy interesante que me contó mi primo segundo. Gracias, Tocino. Esta vez quiero contarle a mi primo que en la comunidad en la que yo vivo se encuentra el canal de Cumbemayo, hecho por los antiguos peruanos y que aún sigue funcionando. Y quería preguntar, ¿cómo fue el manejo y el uso del agua en el Perú antiguo? ¡Qué gran pregunta, segundo! ¡Claro que hace magníficas preguntas! Porque es de mi familia porcina. Y yo tengo una invitada especial que nos va a ayudar a responder esa pregunta. Bienvenida, profesora Patricia Izaguirre. Hola chicos y hola a todas y todos los estudiantes que nos acompañan. Mi nombre es Patricia Izaguirre Zapata y soy de la ciudad de Lima, región Lima. Y hoy responderemos la pregunta de segundo. ¿Cómo fue el manejo y uso del agua en el Perú antiguo? Hoy el Perú cuenta con un sinfín de variedades de fuentes de agua. Muy cierto, profesora. En nuestro país tenemos ríos, lagos, glaciares, entre otros. ¡Impresionante! Tenemos muchas riquezas en nuestro Perú. Por ello, es muy importante saber cómo hicieron los primeros peruanos para aprovechar el agua que le ofrecían todas estas fuentes. Y además, segundo, podemos aprender muchas cosas del pasado para buscar alternativas de solución a los problemas o desafíos del presente. Se me ocurre algo. ¿Por qué no escuchamos lo que las y los estudiantes saben al respecto del manejo y uso del agua? A ver, chicas y chicos, ¿qué nos pueden decir ustedes? Los escuchamos. Hola a todos. En una oportunidad vi un reportaje por televisión que no faltaba el agua en los campos de cultivo en el tiempo de los incas. Esto quiere decir que manejaron muy bien el agua. Supongo que hicieron reservorios y canales para llevar el agua hacia los campos de cultivo. Los antiguos peruanos dejaron construcciones que hasta ahora se utilizan. Es decir, ya llevan usándose miles de años. Considero que hicieron un buen trabajo. Hola chicas y chicos. ¿Saben qué es lo que construyeron los incas en el Cusco? Construyeron el tipón. Sí, el tipón. Es un templo donde le rendían culto al agua, es decir, que para los antiguos peruanos, el agua no solo servía para satisfacer las necesidades de las personas, sino que también la consideraban como un elemento sagrado. Los andenes fueron construidos para aprovechar el agua de las pendientes de los cerros. Es una tecnología propia del Perú. Creo que fueron muy creativos y trabajadores. Hola a todos. Los antiguos peruanos aprovechaban el agua de la costa y la zona andina. En la costa aprovecharon los ríos y convirtieron el desierto en campos de cultivo. Y en la zona andina aprovecharon el agua de las lagunas para tener agua en sus campos de cultivo y ciudades. Lo leí en un artículo Lo increíble de los acueductos de Cumbemayo en Cajamarca. Y lo quise compartir con ustedes. Gracias por compartir sus ideas con nosotros. Enriquecen el aprendizaje de todas y todos. Fueron geniales las intervenciones de las y los estudiantes. Y mencionaron Cumbemayo. Bien, chicos y chicas, ahora es momento de tener listos sus cuadernos y lapiceros para tomar apuntes y empezar con el análisis e interpretación de algunas fuentes históricas que nos ayudarán a elaborar explicaciones sobre cómo manejaron y utilizaron los antiguos peruanos el agua.
yo encontré una fuente histórica que me gustaría compartir con ustedes. Es una crónica escrita por el padre Arriaga, quien llegó con los primeros conquistadores y tuvo la oportunidad de ver cómo funcionaba la ingeniería hidráulica de los incas. Mientras leamos la fuente, recuerda analizar los siguientes aspectos. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es una fuente confiable? ¿Por qué? ¿Qué nos comunica la fuente? A los propios, que son los manantiales, fuentes de agua, hemos hallado que adoran de la misma manera, especialmente donde tienen falta de agua, pidiéndoles que no se separen. A los ríos, cuando han de pasarlo, tomando un poco de agua con la mano y bebiéndola, les piden, hablando con ellos, que les dejen pasar y no los lleven. Y esta ceremonia llaman Mayu Chuya. Y lo mismo hacen los pescadores cuando entran a pescar. Estoy casi seguro de que es un escrito muy antiguo, ¿verdad, profesora? Así es, Tocino. Es un escrito de la época de la conquista. Fue escrito por un testigo que tuvo la oportunidad de presenciar cómo era la vida en el Cusco a la llegada de los primeros españoles. Un privilegio. No puedo creer que esta es una fuente histórica escrita por alguien que fue testigo de estos hechos. Eso quiere decir que es una fuente primaria. ¿Ves, Tocino? Yo siempre veo el programa y aprendo con ustedes. Tienes razón, Segundo. Es una fuente primaria, pues fue escrita por una persona que fue testigo de los hechos. Es decir, observó cómo utilizaban el agua los habitantes del Cusco. Es una fuente confiable en la medida que las crónicas del padre Arriaga han sido estudiadas y verificadas con otras fuentes históricas que confirman su versión. La idea principal que transmite es que la población que habitaba el Cusco concebía al agua no solo como un recurso, sino como un elemento sagrado. Por ejemplo, la ceremonia llamada Mayuchuya. ¡Interesante! Yo desconocía que los incas consideraban al agua como algo sagrado. Por eso la apreciaban tanto y supongo que la cuidaban mucho. Ahora vamos a presentar otra fuente histórica, Tocino, escrita por la antropóloga norteamericana Janet Sherbondi, quien estudió las redes de riego en el Cusco. Leamos con atención y descubramos si la fuente que se presenta a continuación complementa o contradice la información proporcionada en la fuente 1. A ver, profesora. El agua es el elemento más importante del cosmos andino. Es el principio dinámico que explica el movimiento, la circulación y las fuerzas del cambio. El agua es considerada la esencia de la vida misma. Como dice un campesino, Manan Unu, Cantinca, Manaya, Kansai, Canmanchu. Si no hubiera agua, no habría vida. Esta idea es la base para entender la lógica del pensamiento andino acerca de los orígenes de la gente, de las comunidades y sus derechos y obligaciones. Ahora todo tiene sentido, porque para los antiguos peruanos el agua era un elemento sagrado. Después de leer la fuente, interpreto que para ellos el agua era el elemento que producía y sustentaba la vida. Así es, Jan. Para los antiguos peruanos, el agua no solo producía vida, además era el motor que producía los cambios en la naturaleza y la vida de los seres humanos. Y por eso eran muy cuidadosos y responsables con su uso. Ese mismo ejemplo debemos de seguir. Según algunas fuentes, efectivamente usaron el agua con mucho cuidado y responsabilidad y buscaron aprovechar cada gota de agua en las diversas construcciones que hicieron para irrigar sus campos de cultivo. Canales, acueductos, reservorios, represas, entre otros. Si los antiguos peruanos consideraban el agua como un elemento sagrado, ¿cómo hicieron para aprovechar el agua en sus actividades agrícolas y cotidianas?
¡Qué buena pregunta! ¿Qué les parece si la resolvemos cuando volvamos? Entonces no te muevas, que ya volvemos con más de Aprendo en Casa. Mira, Tocino, también puedo ser un gran conductor. ¡Ya regresamos! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Ahora sí, profesora, nos iba a contar cómo los incas aprovechaban el agua en su vida cotidiana. La escuchamos. La forma en cómo aprovecharon el agua se diferenciaba según se trataba de la zona costeña o la zona andina. En la zona costeña, por ejemplo, caracterizada por su escasez de lluvias y aridez, se buscó utilizar las aguas de los ríos y del subsuelo. Leamos juntos la siguiente fuente de Catarina Schreiber y Josué Lancho. Si bien es posible citar innumerables ejemplos de irrigación por acequia correspondientes a las diferentes culturas, ciertamente esta forma de irrigación alcanzó su máximo apogeo con la cultura chimú. Los chimús tuvieron un conocimiento de la ingeniería extremadamente sofisticado e incorporaron enormes extensiones de desierto al cultivo mediante la construcción de grandes canales de irrigación. Ustedes saben, chicas y chicos, que el agua de los ríos se aprovechó mediante acequias para poner límites al desierto. Los habitantes de las ciudades costeras de la antigüedad estaban rodeados de vegetación gracias a estos canales que proveyeron la suficiente agua para los campos de cultivo y para la población. ¿En serio, profesora? ¿Y entonces cómo aprovecharon las aguas subterráneas? Leamos juntas y juntos la siguiente fuente histórica. Los huachaques o chacras hundidas eran campos agrícolas excavados dentro de la tierra hasta un nivel ligeramente encima de la napa freática. Estos campos eran regados gracias a la elevación del agua subterránea. Los huachaques generalmente se encontraban cerca de la costa, donde el nivel del agua subterránea era relativamente alto. Buenos ejemplos se pueden ver aún en la costa norte, sobre todo aquellos cerca a Chan Chan, la capital de la cultura chimú. Ha sido posible identificar su uso también al sur de Lima, en el valle de Chilca, así como en el valle de Pisco. En esta imagen podemos ver cómo eran. Se ven impresionantes. Según Schreiber y Lancho, los huachaques eran pozas drenadas por canaletas. Posteriormente, se sembraban plantas de anchas y carnosas raíces apropiadas para un tipo de suelo fangoso, totora o junco. Con estas plantas se fueron rellenando los huachaques, obteniendo tierra vegetal que no necesitaba riego porque la humedad era óptima. En estas tierras se cultivaban alimentos de subsistencia, zapallo, maíz, payar, frijol, pepino, de los que se obtenían 2 o 3 cosechas al año. ¡Wow! Realmente sigo asombrado por la ingeniosa forma en que los antiguos peruanos lograron aprovechar tanto el agua de los ríos como del subsuelo. También, chicas y chicos, es importante que sepan que las poblaciones costeñas prehispánicas aprovechaban principalmente el agua de los ríos por medio de la irrigación por acequias. Además, eran conscientes de los usos del agua del subsuelo, especialmente donde el agua de la superficie no estaba disponible. ¿Y cómo se manejaba el agua en la zona andina? Es importante mencionar que en la zona andina la falta de agua no era el principal problema, sino cómo aprovechar esa agua debido a la pendiente pronunciada del relieve. Otro gran desafío en la zona andina son las bajas temperaturas en alturas, que ponen límites a la práctica de la agricultura. Frente a ello, las poblaciones prehispánicas de la zona andina usaban una variedad de técnicas
para mejorar el régimen de temperatura y permitir la producción de alimentos en zonas de otra manera inhóspitas. Me gustaría conocer algunas otras técnicas. Me alegra saber que siempre quieren aprender más, mis queridos estudiantes. Entonces, sigamos y leamos juntos la siguiente fuente de historia. Una de las principales formas en que la población prehispánica llegó a superar los efectos de las bajas temperaturas fue la construcción de andenes con fachada de piedra. Los andenes tienen un potencial más elevado que el terreno seco para almacenar calor y por lo tanto proporcionan alivio contra las heladas. La andenería tiene la ventaja agregada de disminuir los deslizamientos de la tierra y la erosión. La precipitación lluviosa empapa con mayor facilidad una superficie horizontal que una ladera. Entonces, en efecto, la andenería es una manera de manipular y sacar ventaja de los limitados recursos del agua. Más aún, la irrigación de las andenerías se diseña de manera más sencilla y eficientemente que aquella que precisan los campos en laderas. En un programa anterior aprendimos que con los andenes los antiguos pobladores andinos ampliaron la cantidad de tierras aptas para el cultivo. Ahora con esta fuente aprendimos algo más de los andenes, que ayudaron a disminuir los efectos de las heladas y aprovechar de mejor manera el agua de las lluvias y hacer más eficiente el riego. Los andenes deben haber demandado mucha gente para su construcción. Según algunas fuentes, su construcción demandaba el uso de bastante mano de obra, pero una vez construidos, su mantenimiento era relativamente sencillo. Entonces, valía la pena. Profesora, ¿qué otras técnicas de manejo del agua se emplearon en la zona andina? Otra técnica muy efectiva fueron los guaru-guaru o camellones en los alrededores del lago Titicaca. Leamos juntos a la siguiente fuente histórica. Según Clark Erinson, los camellones de cultivo, guaru-guaru en quechua, sucacoyus en aymara, raised fields en inglés, son plataformas de tierra de cultivo elevadas, 1 a 20 metros de ancho, 10 a cientos de metros de largo y 0,5 a 1 metro de alto. Adyacentes a cada plataforma están las zanjas que abastecieron la tierra para la construcción. Estimamos que los camellones cubren más de 120,000 hectáreas de la cuenca del lago Titicaca, la mayoría de los cuales se encuentran abandonados hoy en día. Las excavaciones arqueológicas de los camellones demostraron que su construcción inicial se dio hacia el año 1000 a.C. aproximadamente. La producción de los camellones y otras formas de agricultura intensiva aseguró el desarrollo de las sociedades complejas que se encontraron dentro de la cuenca. Me parece impresionante que esta tecnología tenga tantísimos años de duración y que todavía están algunas de ellas en funcionamiento. ¡Qué buen trabajo hicieron! Qué importante es conocer todo esto. Gracias, profesora, por acompañarnos. Gracias a todas y todos ustedes. Para recordar lo que aprendimos hoy, les invito a hacer un resumen de los aspectos más importantes encontradas en las fuentes consultadas. ¿Qué te parece, Tocino, si lo hacemos juntos? Y así compartimos con todos y todas. ¡Buena idea! ¡Acepto! No me dejen afuera. Muchas gracias, profesora Patricia. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. ¿Recuerdan nuestra pregunta? Yo sí. ¿Qué acciones desarrollaríamos para ejercer nuestros derechos ante las necesidades básicas como el acceso al agua, con el fin de contribuir a una sociedad equitativa y justa? Hoy conocimos cómo era el uso y el manejo del agua en el Perú antiguo.
El uso y manejo del agua para el antiguo poblador andino implicó un entendimiento muy claro de su ambiente y de cómo adaptarlo a su favor. Se preocuparon por el agua y su eficiente uso. Podemos sumar que conocer las técnicas de los antiguos peruanos nos permite comprender y motivarnos para seguir investigando nuevas formas de manejar y cuidar el agua para todas y todos. Muchas gracias por permitirme acompañarlos. Segundo, eres bienvenido cuando quieras. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.